porque casi siempre son los pastores, son los ministros que llevan esa disposición. Y yo recuerdo de un hermano que él me decía, ¿por qué aquí no pasan a las personas del pueblo a predicar su palabra? Bueno, imagínate, eso le corresponde al pastor. Y él siempre se molestaba, pues, porque a él no lo pasaba. Y la disposición de él era que quería predicar. Y entonces, cuando no lo pasaba, entonces él se iba para otra iglesia, hasta que alguna vez lo ponían a predicar y tal. Pero yo decía, Dios ha dispuesto a un hombre, una mujer, que se ha preparado, que se ha sacrificado, que ha pasado las verdes y las maduras para dirigir un pueblo. Y viene una persona, o sea, sin mayor conocimiento, y ese señor se fue de la iglesia y fundó una iglesia propia. Entonces allí es donde vemos que muchas iglesias se fundan y son personas que generalmente no están capacitadas, y ahí vienen los desastres en el Evangelio. Entonces la sociedad, la cultura que nosotros tenemos, le dicen los evangélicos eso, el pastor que está haciendo tal cosa. Y son situaciones que muchas veces se presentan. Pero bueno, y eso sería otra cosa le invito a ponerse en pie para poner este servicio en sus manos. Señor Padre nuestro, te damos gracias por esta mañana, dándote la gloria y la honra, Señor, a ti, porque tú eres nuestro guía, tú eres nuestra paz, nuestro gozo y nuestra fortaleza, Señor. Damos gracias por este día y oriéntanos y llénanos siempre de tu paz y de tu gozo, Señor. Amén. Bueno, el tema que nos vamos a estar refiriendo hoy, yo lo he denominado cuando el orgullo, no dejes que el orgullo destroce tu vida. Y vamos a abrir la Biblia en Esther. No es que se va a leer todo. Yo quisiera que una de las hermanas leyera el capítulo 4, 15 y 16. Y otra hermana el 5 y el 9. Digo de las hermanas porque es el libro de Esther, que es una reina, una dama, y quisiera que una de las hermanitas, hermano, no dejes que tu orgullo destroce tu vida. ¿Esther qué? Esther 4, 14, 4, 15 y 16. Y Esther 5, 9. Está después de Esdras, Nehemías. Ajá. El 4:15. 15 y 16. Porque 15 es cortito. Y Esther dijo, que respóndese a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susán, y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Amén. Y el 5, 9, alguien lo tiene. 5, 9. Esther 5:9. Ajá. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Amén. Bueno, escogí esos 2 versículos, pero el libro de Esther, bueno, mucha gente lo conoce, algunas otras personas no lo conocerán, pero voy a hacer un pequeño resumen de lo que es el libro de Esther. Este libro se refiere a un imperio, el imperio persa, 550 antes de nuestro Señor Jesucristo, y era gobernado por un rey que se llamaba Asuero. Este rey, este imperio tenía a su disposición
una pequeña cantidad de países. Solamente 127 países le pertenecían a ese imperio, anteriormente le decían provincias. Y fíjense ustedes, 127 abarcaba desde la India hasta Etiopía, o sea, desde África hasta Asia. Y él, con ese pequeño gobierno, él estableció una fiesta para engalanarse con su poder que tenía. Esa fiesta duró 180 días, aproximadamente 6 meses, día y noche fiesta, para celebrar esa grandeza que él tenía. Y aparte de eso, ya cuando se iba a terminar, celebraron otra fiesta. La esposa de él se llamaba Basti, la reina Basti, y ella también celebró otra fiesta aparte de la fiesta que estaban celebrando para adorar a las doncellas, a las reinas de los demás países. El señor Azuero, en esa borrachera que tenían durante todo ese tiempo, él manda a llamar a la reina Basti, pero ella se opone y dice que no va a ir. Como ella no va, entonces el rey consulta con sus ministros que qué se podía hacer con la reina. Ellos le dijeron que era una falta de respeto y que por lo tanto tenía que ser eliminada como reina, que se eligieran otras doncellas para terminar con eso, porque decían que en los demás países todas las mujeres se iban a rebelar contra sus esposos. Y yo creo que eso era lo más lógico, porque si la principal se rebeló contra su marido, que era el rey, las otras también iban a hacer lo mismo. Entonces allí aparece en la historia la muchacha Esther, una doncella hermosa, joven, muy atractiva, pero era huérfana de padre y madre. Su padre fue Abigail, pero ellos murieron. Y Mardoqueo era su tío, era una persona influyente en el reinado de Asuero, y él la adoptó como su hija. Él se la presenta a uno de los que se encargaban de la muchacha, porque ellos tenían una persona dispuesta a seleccionar a todas las mujeres que iban a ser las candidatas a ser reinas. Se la presenta a la persona encargada de esto, y entonces le agrada mucho a los ojos de él, y entonces es sometida a un proceso de belleza. Un proceso de belleza que dura 12 meses, metidas en baños de crema, metidas en perfume, y entonces imagínense ustedes, 12 meses recibiendo cómo estaría esa piel. Una piel rosana, una piel bellísima, y cuando se la presentan al rey, queda encantado y las demás son descartadas. Se casa con ella por su gran belleza, por su gran hermosura, era una mujer muy atractiva, pero en esa situación se presenta un proceso donde hacia el rey Asuero se le presenta un complot para asesinarlo. Lo descubre Mardoqueo, que era influyente en el gobierno, y entonces ese plan se lo plantea a Esther, la reina, la nueva reina, y ella se lo planteó a Asuero, y ese plan se elimina, y los que estaban planteando la situación fueron ahorcados. En la historia también aparece un señor que es Amán, un hombre muy prepotente, y que era el primer ministro de este reinado. Y entonces él planteó que toda persona del imperio tenía que brindarle pleitesía, tenían que adorarlo porque era el primer ministro. Todos tenían que bajar su cabeza, tenían que darle honores, pero había Mardoqueo, que era judío, que era hebreo, él no lo hacía. Y entonces él se llenaba de rabia por esa situación. Establece entonces un decreto que Mardoqueo tenía que morir, y todos los de su raza. De las 127 provincias donde hubiese un hebreo, tenía que morir. Entonces fíjense la disposición que él tenía, pero
Eso se lo plantea Mardoqueo a Esther. Esther convoca, como lo escucharon allí en el versículo, un ayuno de 3 días, 3 noches, sin agua, sin comida, cuando ella se va a presentar al rey. Porque el rey tenía su harén, muchas mujeres, 200, 300 mujeres, pero cuando solamente se podía presentar la esposa cuando él la llamaba, porque si se presentaba sin él llamarla, la podía hasta matar, sin sus permisos. Por eso es que ella llama a un ayuno para poder plantearle la situación que se estaba presentando, porque Amán había presentado ese decreto. Entonces, cuando ya ella se presenta ante el rey, él dice que ella lo invita a un banquete, invitando a Amán, y entonces hacen su banquete y al otro día Amán sale muy contento porque lo invitaron a ese banquete, solamente el rey y solamente él. Y entonces se llena más de orgullo, de más alegría, y al otro día entonces, en esa noche, pero cuando él sale de la fiesta, ve a Mardoqueo que no le rinde ninguna pleitesía, y él se llena más de odio. Y entonces se lo plantea a su esposa, a sus hijos, y ellos le dicen, bueno, prepara la horca para ahorcar a este señor. Al otro día se hace el banquete, y ahí es cuando le plantea Esther al rey Asuero el plan que tiene un señor para eliminar al pueblo hebreo, que ella pertenece a ese pueblo, y a Mardoqueo. Entonces el plan que tenía Amán se le revierte hacia él, y la horca que tenía él es ahorcado él, y el decreto que había lanzado Amán hacia las demás provincias fue eliminado, y le dio la potestad a los judíos de que en esas provincias los que los querían matar, ellos más bien los iban a eliminar sin agarrar sus pertenencias. Se soluciona la situación, y entonces, y a partir de allí se celebra una fiesta que se llama el Purim, que hasta los momentos se celebra. Entonces vemos que es una historia. El libro de Esther es considerado como una joya literaria en la literatura, por su narrativa, y donde vemos entonces que es una situación que se presenta en los principales actores. Va a ser el rey Asuero, Amán, Mardoqueo y también la reina Esther. Asuero recibía el nombre de Jerjes I, que era un rey que tenía muy mal carácter, tenía muy mal genio, dado a los grandes placeres sexuales, a las bebidas, y él es eliminado posteriormente por un tal Atabán, que era el líder de su ejército. En segundo lugar tenemos a Mardoqueo. Mardoqueo era uno de los principales también de este reino, porque fue el que descubrió ese plan para matar al rey Asuero. Y Mardoqueo recibe el nombre en su idioma, en hebreo, que recibe el nombre de guerrero. Un hombre lleno de gran valentía, un hombre lleno de gran disposición a las situaciones que se le presentan. Y es un ejemplo para nosotros, para que nosotros ante cualquier circunstancia, algún problema, podamos resistir todos los avatares que se nos presentan en la vida, y no denegar de nuestras situaciones, porque sabemos quién es nuestro protector y nuestra fortaleza. Amén. Amén. Y en tercer lugar tenemos también a Amán. Amán, como lo hemos visto, era un hombre prepotente, orgulloso, y su nombre quiere decir el exaltado. Así como Mardoqueo recibía el nombre de guerrero, el nombre de él recibía el nombre de exaltado, y su propio nombre ya lo dice.
que era un hombre que se llenaba de orgullo, y por eso fue que lanzó ese decreto de que todo el mundo tenía que tener pleitesía hacia él. Y Mardoqueo no le hacía caso a esa disposición, porque él era hebreo y Amán era del imperio persa. Y venía de la tribu de los amalecitas. Los amalecitas era una tribu que cuando el país hebreo, los judíos, salieron de Egipto, en ese trainar se consiguieron con los amalecitas, ellos les pidieron agua y ellos mismos se van a negar. Los judíos le pedían que se las vendieran y ellos no se lo vendían. Los amalecitas eran caníbales y eran también adoradores de Baal. Y es por eso que Mardoqueo no hizo caso a esa situación, y esa era la rabia que tenía Amán en contra de Mardoqueo. Y en cuarto lugar, la principal actriz de esta historia es Esther. Esther, una muchacha joven que queda huérfana desde muy pequeña, y Mardoqueo se hizo cargo de ella. Es una mujer con mucha astucia, pero muy sumisa a nuestro Señor. Y bueno, ella es considerada por sus acciones en la Iglesia Ortodoxa Bizantina, es considerada como una santa. Y en la Iglesia de la Literatura Católica es considerada como un prototipo de la Virgen María, porque ellos dicen que es una intercesora. Y la Virgen María, como lo consideran los católicos, la Virgen María es una intercesora entre Dios y el hombre. Y así como Esther hizo intercesión por su pueblo, la consideran también como un prototipo de la Virgen María. Esta historia se da en una ciudad que se llama Susa. La Susa era la capital de este imperio. Esta se encuentra hacia 250 kilómetros del río Tigris, y es una ciudad muy hermosa. Era una ciudad muy hermosa, con muchos jardines, con muchas cosas hermosas en su arquitectura, y fue descubierta en las expediciones que hicieron los ingleses, que hicieron los franceses, y los objetos que ellos consiguieron se encuentran en un museo que se llama Louvre, en París, en Francia. La historia se da cuando estaba gobernando el rey Asuero, aproximadamente 570, 580 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el imperio persa es lo que actualmente es la República Islámica de Irán. Y vemos entonces, desde ese tiempo, ya ellos los judíos, eran esclavos del imperio persa, de los iraníes. Entonces, esta guerra que actualmente está existiendo no es algo nuevo. Muchos dicen, no, porque esa gente siempre, que los culpables son los israelitas. No, los judíos, más bien, los israelitas, cuando hay una guerra, ellos solamente hacen es defenderse de sus enemigos que se encuentran alrededor. Si nosotros tuviésemos un mapa aquí, entonces veríamos lo que es Irán y lo que es Israel. Irán tiene una extensión de 1.695.000 kilómetros. Y Israel tiene una extensión de 22.100 kilómetros. Imagínense ustedes. El estado Zulia tiene 66.000 kilómetros. O sea que el Zulia es más grande que Israel. Ahí se puede ver la diferencia. Una guerra entre Goliat y David. Y como lo dije, cuando hay una de esas
guerra es para defenderse. Siempre Israel lo que ha hecho es defenderse. Y Israel no ataca zonas donde hay civiles, sino que ataca donde hay objetivos militares. Muchos dicen, ay, pero matan niños, matan mujeres, pero en una guerra cae todo el mundo, lamentablemente. No es como los enemigos de ellos, como por ejemplo los del grupo Hamas, que son los que gobiernan Palestina, que hacen sus túneles o ponen sus búnkeres debajo de los hospitales, debajo de las escuelas, para que cuando haya un bombardeo, ¿cómo van a bombardear un colegio? ¿Cómo van a bombardear un hospital? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta, que dicen que los israelitas son unos sanguinarios, pero ese es una agua, un pollito, pues, en las dimensiones que están presentadas. Y vemos que aquí el principal problema de esta historia es el orgullo que está presentando Amán, la prepotencia de él, porque como era el primer ministro, él lanzó ese decreto de que todo el mundo tenía que ser servidores de él, pero esa prepotencia, bueno, es lo que daña a la persona, nos daña a nosotros en nuestras actitudes, en nuestras acciones. Pero a pesar de que había ese problema, se presentó la solución que la dio la reina Esther, en la cual ella hace que toda esa situación se revierta cuando Mardoqueo le planteó ese problema, cuando ella hace el ayuno y vemos entonces que se soluciona esa situación. Pero ¿cómo este pecado de Amán se puede presentar en nuestra vida? Se presenta en la forma en que nosotros tengamos el orgullo, porque nosotros podemos ser orgullosos cuando, por ejemplo, conquistemos una profesión o conquistemos alguna casa o algún empleo. Nos sentimos orgullosos en ese momento, pero no la situación de que tengamos que tener prepotencia y que todas las cosas que se encuentren a nuestro alrededor sean menos que nosotros. Y esta situación no solamente se ve en personas que sean de alto rango económico, porque también nosotros lo vemos en estratos más bajos. Así, por ejemplo, a veces hemos escuchado las situaciones de que yo soy más pobre, pero no como tal cosa o no hago tal cosa. Entonces, ahí vemos que hay un orgullo, porque si a nosotros nos está presentando nuestro Señor un plato de comida, ¿por qué lo tenemos que rechazar? Así sea la más mínima cosa. Y mucha gente dice, ay, plátano con queso otra vez, o arepa con sardina otra vez. Pero entonces, si esa es la comida que tenemos, ¿por qué lo tenemos que estar rechazando? Y así entonces no solamente se da en las clases altas, en las clases adineradas, que son personas que a veces no quieren pisar el piso. Y así tenemos nosotros que en el orgullo existen varios tipos de orgullo. Tenemos el orgullo espiritual, tenemos un orgullo profesional, y el orgullo espiritual a veces uno cree que no se presentan en las iglesias, pero verdaderamente sí se presentan, porque como hay algunas personas en los ministerios que son orgullosos, la semana pasada el hermano planteó lo del hablar en lengua. Entonces algunos, yo he visto en algunas iglesias que se consideran lo máximo porque hablan en lengua y porque interpretan lengua. Y entonces, bueno, se creen que son la máxima
autoridad en esa. Sí. Y yo tengo la experiencia, ¿no?, de que yo asistía anteriormente a una iglesia y había el servicio de los adoradores. Ese era un grupo muy grande, tenía unos instrumentos, tenía muchos instrumentos, y tenían su grupo principal y tenían su grupo de los sustituidos, pero generalmente siempre era el grupo principal. Los grupos secundarios muy pocas veces pasaban a la adoración del Señor. Y cuando pasaban esos grupos secundarios, bueno, se sentían a veces más la presencia del Señor que cuando cantaba, porque se veía esa arrogancia, esa prepotencia en él. Y fue hasta tal punto que uno de esas personas se salió no sé si se iría a otra iglesia, pero hasta tal punto que fíjense que estas personas que eran las que estaban más restringidas, una de esas personas se destacó tanto que recibió un gran premio, un premio Grammy de música latina cristiana. Y los que eran los prepotentes, los que siempre llevaban esa alabanza, nunca llegaron a conseguir un premio. Y así sucesivamente. Nosotros vemos como una vez yo escuché la expresión de un pastor cuando estaban saliendo, no sé qué le preguntaría. Y decía el pastor, preguntarme a mí de Biblia. Imagínense usted. O sea que ese pastor se sabría desde el Génesis hasta Apocalipsis, yo creo, porque imagínense, preguntarle a él de Biblia, imagínense. Entonces, y hay un ministerio, por ejemplo, ministerio también vi una situación de que se daba, gracias a Dios que aquí yo no he visto esa disposición, esa prepotencia, ese orgullo. Y si tenemos alguna vez algún orgullo, bueno, tenemos que pedirle a nuestro Señor que nos arranque y nos quite esa disposición. Y vemos entonces como un ministerio de oración que no permitía de que las demás personas intervinieran, porque la que llevaba siempre la oración y los pedidos de oración era esa persona. Entonces eso es algo que interfiere en el progreso de una iglesia, porque hay esos mal llamados celos ministeriales. Los celos ministeriales, eso para mí es una envidia. Y si somos envidiosos, entonces ¿cómo va a fluir la presencia de nuestro Señor en cada uno de nosotros? Así es. Entonces, y también tenemos el orgullo de conocimiento. Orgullo de conocimiento que se da más que todo en las profesiones. Por ejemplo, en lo que a mí me toca, en la profesión médica, no sé qué se considera que somos a veces más superiores que Dios, porque ellos son los que salvan, porque ellos son los que curan. Y entonces cuando alguna vez un paciente le dice, ay, gracias a Dios que se curó, cuando sale el paciente, dígame que gracias a Dios que lo curó fui yo, imagínense. Entonces llegan a esta situación, y eso lo vemos a diario, porque ven al paciente como un cliente, no lo ven como un paciente, sino para llenarse su bolsillo. Y eso, y en los hospitales es algo fuerte. No se creen que porque los jefes de servicio, los jefes de unidades, tienen ese dominio sobre los demás. Y cuando una persona llega a un posgrado, esos médicos los profesores barran el piso con los estudiantes, que son médicos también, y muchas veces los médicos abandonan el posgrado no por lo difícil que sea, sino por los jefes, que son muy groseros y muy la prepotencia que tienen. Así como hay ese orgullo de conocimiento, tenemos el orgullo de poder, el orgullo de apariencia, el orgullo de poder de los que administran empresas, administran cualquier comercio, y por ser jefe no permiten de que otras personas lo sustituyan o reciban, si caen en un error, reciban
una orientación o algo así para que puedan cambiar de actitud. Y los orgullos de apariencia, bueno, eso se da muchas veces en cualquier parte, ¿no? Nosotros podemos ver una persona que a veces tiene un sueldo que más o menos pueda vivir adecuadamente y a veces no tienen para comer, pero tienen para comprarse un suéter. Vanidad. Esa es la vanidad, ¿no? Un iPhone. Sí, entonces, ay, me compré un iPhone que me costó $1,000. Imagínate, $1,200. No tiene que comer. Y entonces se come una hamburguesa y los lanzan a las redes. Aquí estoy comiendo y se toman. Y entonces es pura vanidad. Y entonces, bueno. Entonces no creamos que solamente son las personas adineradas, sino que también a nivel de nuestro sistema se presenta. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas prepotentes, orgullosas. ¿Y quiénes de ustedes creen que fue el primer orgulloso? El enemigo uno, el diablo, el ángel de luz, que se llenó de prepotencia, de orgullo, queriendo sustituir a Dios. Y así tenemos también otros ejemplos como Nabucodonosor, el rey Urias y muchos más que se presentan. Y en la actualidad nosotros vemos muchos líderes mundiales como Hitler, como Stalin, como la que le decían anteriormente la dama de hierro en Inglaterra, Margaret Thatcher. Y nosotros escuchamos a veces expresiones de líderes de países que dicen: Vemos uno ahorita actualmente, hermano, el de China, de Japón, es prepotente ese hombre. bueno, esas son gente. Se cree poderoso del mundo. Sí, exactamente. Igual el de Irán. De ellos dicen que ni Dios me va a sacar de la presidencia, que ni Dios ni tal persona me va a sacar de tal parte. Entonces ellos son más fuertes que Dios. De Japón. Imagínense ustedes. Hay un síndrome que lo descubrió un doctor, un neurólogo que se llama el síndrome de Ullrich. Es un síndrome que del griego ibris, eso es lo máximo en la prepotencia, en el orgullo. Es un trastorno neurológico que amerita tratamiento psiquiátrico, ya que eso llega a la máxima expresión. Son personas que no dejan que nadie les dé un consejo, que ni ellos mismos se autocritican, que son personas que todo lo destruyen, todo lo ocasionan con maldad, como lo vimos en el caso de Amán, que ocasiona muchos problemas. Sus causas no se determinan cuál es la causa que puede ocasionar ese problema, pero es una situación que conlleva a producir muchos efectos en otras esferas. Ellos pueden hasta matar para mantenerse en el poder, pueden robar, pueden tener envidia hacia los demás cuando creen que alguna persona los pueda sustituir. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta cómo se refleja ese pecado en nuestras vidas. Nosotros tenemos que pedir mucho a nuestro Señor para que nosotros nos quebrantemos ante su presencia. Nosotros tenemos que ver que en este libro una de las características principales es que no se nombra a Dios en ningún lado, en el libro de Esther. Pero Dios tiene siempre el control de las cosas. Siempre está presente. Y como le dice Luis, Dios le saca pelo a una bola de billar. Y es por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta que en cualquier circunstancia, en cualquier problema, Él es nuestra fortaleza. Amén. Como lo dice el Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto refugio en la tribulación. Amén. Y es por eso que nosotros tenemos que tener la confianza en Él. ¿Y qué hubiese pasado si Esther no hubiese estado en esta historia? Se hubiese eliminado la raza hebrea, la raza judía, porque el decreto
que se estableció fuera que fueran eliminados todos los judíos de esta provincia. Pero entonces podemos leer un versículo de ahí de Esther, que es en el 4:14. Si alguien lo puede leer. El 4:14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora han llegado al reino. Entonces ahí eso se lo dice Mardoqueo a la reina Esther. Que ella, claro, si ella no estuviese, el Señor de cualquier cosa iba a revertir para que no se produjera esa matanza de los judíos. Pero el Señor se congració con Esther, porque no es casualidad que fuera tan bella y le gustó al rey Asuero. Y Esther tenía mucha confianza en el Señor. Fíjense que ella manda hacer un ayuno de 3 días y 3 noches, sin agua, sin comida. Ella hizo el ayuno también con las doncellas y los demás judíos de la ciudad de Susa. Y nuestro Señor, ante esa situación, da la respuesta, y la respuesta es que toda esa situación se revertiera. Y es por eso que nosotros tenemos que confiar en nuestro Señor. Y no solamente la confianza en el Señor, sino que nosotros tenemos que darnos a nuestra vida cristiana. No podemos conformarnos únicamente con venir aquí al centro de entrenamiento cada semana 2 horas, sino ser más participativo en las actividades que nosotros tenemos. Los núcleos son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque allí tenemos más intimidad y compartimos con más participación en las disposiciones de la palabra. Amén. Y eso es algo que nos llena, que nos fortalece. Porque aquí, claro, podemos participar, pero de una forma limitada. En cambio, en los núcleos hacemos exposición. Y bueno, yo por ejemplo, en mi casa había un núcleo, pero no se pudo llevar a cabo y también estaban apartados los núcleos. Pero es muy importante que nosotros, y también involucrarnos también en las cosas de la iglesia. Y también nunca abandonar el libro de instrucciones, que no es nuestra Biblia. Estar, como lo dice el Salmo 1, meditar en ella día y noche. No solamente odiarla, sino estar en ella presente, para que nosotros no podamos caer en esta situación de la presencia del maligno crea los planes de destrucción en nuestras vidas, para que esta situación no caigamos nosotros. Amén. Pero ¿qué le pedimos nosotros a nuestro Señor? Nosotros tenemos que pedir que nuestras vidas sean restauradas, que nosotros seamos quebrantados ante la presencia de Él. Amén. Amén. En primer lugar, entonces para que nosotros le creamos a nuestro Señor, que nosotros somos su pueblo, que nosotros fuimos creados por Él y no nosotros mismos, que nosotros somos su pueblo, que somos sus ovejas de su prado, para que nosotros tengamos ese quebrantamiento, para que nosotros sintamos siempre de la presencia y tener entonces estar involucrados siempre en la presencia de nuestra vida y tener entonces considerar que lo que tenemos a nuestro lado cuando llegamos a un sitio
Considera que esta persona está por encima de nosotros y no nosotros por encima de ellos. Que nos arranquemos esa disposición de ese orgullo que podamos tener, que porque no nos atienden a tiempo ya queremos formar una pataleta o algo así, o si alguna persona está ocupada, entonces quieren que lo atiendan de primero. Considerar a esa persona que está por encima de nosotros y así fluya el amor de nosotros hacia ella. Que se cumpla el segundo mandamiento, amar a tu prójimo como a nosotros mismos. Y dice, hermano José, dice la palabra que el que quiera hacerse grande o el mayor tiene que servir al menor. Exactamente. Ese es uno. Y la otra es que que nosotros, Pablo dice, nosotros deberíamos considerarnos menores que todos. Exactamente. ¿Ves? Entonces eso lleva mucho a que nuestro orgullo o prepotencia baje. Aparte de que Jesucristo dio ese ejemplo. Él cuando le lava los pies a los discípulos, no los dijo todos. Porque siendo Él el rey de todo el universo, lavarle los pies, humillarse. Y él dice en su palabra o él dice ahí mismo en ese versículo que esto lo hago para que ustedes también lo hagan. Entonces es importante saber el ejemplo que Jesucristo nos dio y que la Escritura habla mucho acerca de eso. Por eso es que entonces, si uno lo pone en práctica, uno lo va a llevar. Uno ve que esto resulta. A veces podemos decir, no, pero es muy difícil hacer esto, porque sinceramente estamos, como lo dice el pastor Heller, una cultura cloacal, donde no hay respeto de nada. Aquí uno dice buenos días y nadie contesta, desde el más chiquitico hasta el más anciano, y pareciera que los ancianos como que son los más prepotentes y orgullosos, porque a un niñito le damos una nalgada y se puede calmar. Pero ¿cómo le vamos a dar a una persona ya mayor? Entonces, pero nosotros no lo podemos hacer solos. Porque si nosotros leemos 1 Corintios 15, 51, Él nos dice, pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros no lo podemos hacer solos, vencer ese orgullo, esa prepotencia y estar, porque es difícil moverse en una sociedad de este tipo, especialmente en nuestro país, que se ve el desorden, más principalmente. No hay una cultura donde nos regimos, todo el mundo anda en desorden total y una desobediencia a las autoridades, a nuestro Señor principalmente. Y entonces tenemos que pedirle esa ayuda. Nosotros mismos no lo vamos a lograr, pero por la ayuda de nuestro Señor sí lo vamos a lograr. Viendo al que tenemos al lado, está por encima de nosotros. En segundo lugar, tenemos que pedirle al Señor que interceda por nuestra familia, por nuestros vecinos, para que nosotros tengamos una comunidad plena de armonía, una sociedad que verdaderamente sin mancha, que tenga obediencia y que haya un fluir de nuestro Señor verdaderamente en nuestra vida, para que esa presencia de Él esté en cada uno de nosotros. Tener plena confianza en nuestro Señor. Pedirle entonces de que busquemos de Él, que busquemos de la presencia de su vida, buscar su rostro y llenarnos siempre de su amor, de su bendición. Aunque el pecado de nosotros siempre está delante de nosotros, como lo dice el Salmo 51. El pecado siempre está delante de nosotros. Y nosotros somos como esa pelota o ese balón o vejiga, si nosotros nos metemos en un balde,
lo tratamos de meter y el agua lo trata de sacar. El Espíritu Santo nos empuja hacia la presencia del Señor y el pecado siempre nos trata de sacar. Y por eso es que nosotros tenemos que tener la plena confianza en Él para no tener esa situación. Y así también pedirle entonces que nos humillemos ante la presencia, como lo dice Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillase, buscase su rostro, si nosotros buscásemos de Él, entonces nos va a escuchar, nos va a librar de nuestros pecados, va a limpiar nuestra tierra. Y si nosotros entonces buscamos su rostro y si verdaderamente nos humillamos ante la presencia de Él, entonces vemos cómo va a fluir la presencia de Él en nuestras vidas. Y así podemos cambiar. Amén. Podemos cambiar no solamente de apariencia, no de apariencia, sino de la profundidad de nuestros corazones. Amén. Un cambio en los cuales nosotros debemos ya evitar los sitios donde normalmente habitemos que afecten nuestras vidas, evitar entonces tener ciertas amistades con ciertas personas que verdaderamente no nos están edificando, y así entonces ver que el Señor va a fluir ante su presencia. O sea, va a tocar algún tema. No. Estaba concentrado en que... pensó que iba a opinar. Y bueno, hermanos, en esta mañana yo les pido de corazón que nuestro Señor fluya en nuestras vidas. Amén. Le pedimos a Él que cambie para que el fluir de su presencia nos llene, nos fortalezca, Señor. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tus bendiciones, por tu amor, porque tú eres el que nos guía, el que nos llena, Señor Padre Santo. Tú eres el que nos da la vida, el que nos da la fortaleza, el que nos da la bendición, Señor. Porque en tu reino, Señor, el que quiera subir tiene que bajar, porque tú eres el que nos abre los corazones, el que nos llena, el que nos fortalece, el que nos bendice y nos guarda siempre. Dándote gracias, Padre Santo, en tu santo nombre, en tu santa presencia, para que nuestro orgullo, nuestra prepotencia nos siga. Y si hemos caído en ese pecado, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos que nos llenes de tu palabra para que seamos mejores ciudadanos, seamos mejores padres, mejores hijos, mejores abuelos, y tu presencia siempre esté en nuestras vidas, llenándonos, fortaleciéndonos y guiándonos siempre en tu presencia. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu